Buenos días, chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar con la clase de física. Por favor, les pido que envíen su saludo de asistencia al chat, como lo ha hecho Piero. Buenos días, Nadine. Luz, ¿cómo estás? Israel, Ruth, Jocelyn, Sofía Tejada, Saulo, que también está acompañándonos, Yérica, ¿qué tal? Rodrigo, Mozumbit, Andrea, Nadine, Piero Benítez. Creo que sí me salió Piero. Sí. Giovanna Sofía, Israel, Jennifer Aguilar. Por favor, completen sus saludos de asistencia para poder guiarnos de ahí. Sí, estos saludos, bueno, corresponden al ingreso de una clase, ¿no? Como si estuviéramos en una clase presencial, como si estuviéramos entrando a un salón. Un saludo de asistencia, un buenos días. Y también corrobora que tú estás atento, estás presente. Además de estar conectado virtualmente, estás atendiendo. Listo. Profesor Santos, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días. Chicos, buenos días. A ver, ¿ya iniciamos, Miss? Sí, profesor, ya podemos iniciar. Ya, acá. A ver. Chicos, ¿qué tal? Buenos días a todos. Vamos a iniciar con el tema de la semana 3, que es movimiento parabólico de caída libre y movimiento circunferencial uniforme. ¿Estamos? Por favor, ¿pueden corroborar si se ve la pantalla y me escuchan correctamente? Sí, por favor, corroboran con ello. Gracias. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a comenzar, ¿sí? Los temas que nos toca trabajar el día de hoy, estamos hablando de temas ya que presentan el movimiento de un cuerpo en dos dimensiones. Normalmente, cuando hemos trabajado tanto MRU como movimiento vertical de caída libre y como MRV, son movimientos unidireccionales, o también se le conoce como unidimensionales. ¿A qué se le denomina como unidireccionales o unidimensionales? Se le denomina el simple hecho de que solamente viajan en un eje. Por ejemplo, el MRU normalmente trabaja en un eje X. El MRV normalmente trabaja en un eje Y. El MVCL trabaja, ¿qué digo? Miento. El MRV trabaja también en un eje X. Y el MVCL trabaja en un eje vertical, en el eje Y. En cambio acá, en los movimientos parabólicos de caída libre y en el movimiento circunferencial uniforme, se va a trabajar en dos ejes. O sea, el cuerpo tanto se va a mover en un eje Y como en un eje X. O sea, quiere decir que estos movimientos se van a trabajar a través de un plano. ¿Estamos, chicos? Estos movimientos se van a trabajar a través de ¿quién? A través de un plano. Entonces, comenzamos. Tenemos por acá el movimiento parabólico de caída libre. Al movimiento parabólico de caída libre también se le conoce como movimiento de proyectiles. Al movimiento parabólico de caída libre también se le va a conocer como un movimiento de proyectiles. ¿Estamos? ¿Presenta qué cosa? Presenta una trayectoria parabólica. O sea, ya no se va a trabajar de forma rectilínea, sino como una parábola. ¿Me entiendes? Una parábola, recuerda que tiene concavidad. Puede tener una concavidad hacia arriba o hacia abajo. En este caso, la concavidad apunta hacia abajo. Ahora, una parábola no es una semicircunferencia. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajo de una semicircunferencia, la semicircunferencia va así y luego va a completarse para formar la circunferencia completa. En cambio, una parábola siempre va a ser creciente en sus extremos, así. ¿Me entiende? Como si fuera una montañita. Eso es una parábola, es la diferencia entre la parábola y la semicircunferencia.
¿Estamos bien? Ahora, ¿qué más me dice acá? Que es un movimiento bidimensional. ¿Estamos? Es un movimiento bidimensional. Jóvenes, ¿a qué se refiere como un movimiento bidimensional? Ya te lo había explicado hace un rato. ¿A qué se refiere, muchachos? Como movimiento bidimensional. Ah, chicos, ¿están por ahí? Buenos días. ¿A qué se refiere como un movimiento bidimensional? Vamos, chicos, respuestas. Muy bien, Nadine, que trabaja a través de dos dimensiones, en tanto un eje X como un eje Y. También se le conoce como un movimiento compuesto. ¿A qué se refiere como un movimiento compuesto? A que es la suma de dos movimientos ya trabajados anteriormente. El movimiento parabólico de caída libre es un MRU más un movimiento vertical de caída libre. ¿Estamos? El cuerpo se va a viajar con MRU en el eje X y va a viajar con vertical de caída libre en el eje Y. Entonces, si yo tengo el cuerpo acá, lanzado desde el punto A, ¿estamos? Lo voy a lanzar con una velocidad inclinada. Esta velocidad presenta un ángulo θ respecto al horizontal. Si yo descompongo esa velocidad, tendría una velocidad Vx y una velocidad Vy. O sea, una horizontal y una vertical. ¿Estamos o no? Ahora, las velocidades horizontales siempre se mantienen constantes. ¿Por qué? Porque horizontalmente el cuerpo viaja con MRU. O sea, si horizontalmente viaja con MRU, horizontalmente la velocidad nunca cambia. Acuérdate de eso, por favor. La velocidad horizontal nunca va a cambiar, nunca se va a alterar. Estamos, nunca cambia. En el otro lado de la par de la jugada está el movimiento vertical de caída libre. Estamos, movimiento vertical de caída libre. Y ahí también está el punto A. Ahí también se encuentra punto A, punto A. ¿Estamos o no? El movimiento vertical de caída libre. Ahora, escúchame acá. Mientras el cuerpo sube, la velocidad, si tú te das cuenta, se va volviendo más angosto. A ver, ¿qué te das cuenta tú con el ángulo? ¿Qué te das cuenta tú con el ángulo? ¿Qué te das cuenta con el ángulo? Mira el ángulo θ y compara en el punto de acá, en el punto B, con este ángulo alfa. ¿Qué pasa con el ángulo, muchachos? ¿Ah? Vamos, chicos, ¿qué sucede con el ángulo ahí? Compara el ángulo θ con el ángulo alfa. Cambia, ya sé que cambia, pero exactamente cómo está cambiando, Saúl. ¿Cómo está cambiando exactamente? ¿Ah? ¿Cómo está cambiando exactamente, muchachos? ¿Está aumentando o está disminuyendo? Muy bien, Chaqueres. Se está haciendo más pequeño, se está contrayendo. Muy bien. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando yo lo lanzo con un ángulo determinado, porque el ángulo es muy importante para un movimiento parabólico, mientras el cuerpo sube, ¿qué pasa con ese ángulo? Va disminuyendo. ¿Estamos? Ese ángulo va disminuyendo. Hasta que en algún momento ese ángulo llega a ser cero. Cuando ese ángulo llega a ser cero, significa que la velocidad del cuerpo en el punto C solamente viene a ser una velocidad horizontal, ya que la velocidad vertical en el punto C, ¿cuánto vale? Cero, porque llega al punto más alto cuando estamos acá. ¿Te das cuenta? Pero en el punto B, si yo descompongo en una horizontal y en una vertical, la horizontal siempre se mantiene constante. La velocidad horizontal siempre se mantiene constante, nunca va a cambiar. Así analices el punto que tú quieras del parabólico, esa velocidad horizontal nunca cambia. Pero, ¿qué sucede con esa velocidad vertical? La velocidad vertical mientras el cuerpo sube. ¿Qué pasa con la velocidad vertical mientras el cuerpo sube, jóvenes? ¿Qué es lo que sucede? Habla. ¿Qué es lo que sucede con la velocidad vertical mientras el cuerpo sube? ¿Va aumentando o va disminuyendo? Muy bien, Daniel, va disminuyendo. Excelente. La velocidad vertical disminuye mientras el cuerpo sube. ¿Estamos bien o no? Ahora, ¿qué más? En el punto inicial, en este,
Cuando yo descompongo la velocidad, siempre, cuando te dan el gráfico del parabólico con el ángulo, escúchame, siempre, toda la vida, por los siglos de los siglos, amén, tienes que descomponer las velocidades en una horizontal y en una vertical. La horizontal, como está al costado del ángulo, lleva el coseno, v coseno de alfa o coseno de teta. Y la vertical va a ser v por el seno de t. ¿Estamos? Y bueno, para trabajar con las ecuaciones, si trabajo en el eje X, obviamente voy a trabajar mi ecuación del MRU, la famosa ecuación Dios ve todo. Y si trabajo en el eje Y, voy a trabajar con mis ecuaciones del parabólico y de caída libre. ¿Qué me dicen mis ecuaciones de caída libre? Ahí están mis ecuaciones vectoriales. Eso, jóvenes, ya lo hemos visto la semana pasada. ¿Estamos? Eso ya lo hemos visto la semana pasada. ¿Se entendió, muchachos? Eso ya lo hemos visto la semana pasada. Recuerda que las ecuaciones vectoriales siempre llevan positivo, simplemente que cada vector ya viene con su propio signo. Si el vector apunta hacia arriba es positivo y si el vector apunta hacia abajo es negativo. Hasta ahí, muchachos, ¿se entendió? Para pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien, excelente, Rodrigo, excelente, Marcelo. A ver, vamos con los casos particulares. A ver, los casos particulares a nosotros nos va a ayudar no estar usando tantas ecuaciones como le hemos visto anteriormente. Claro que acá son muchas más, pero sale de forma más directa, de forma más rápida. Por ejemplo, si yo lanzo un cuerpo obviamente inclinado, ángulo tetaza, uy caramba, lo voy a lanzar de forma inclinada con un ángulo teta. Entonces, ¿y esa velocidad si quiero la descompongo? Obviamente, descompongo un Vx y un Vy. ¿Está bien? Entonces, primero, el tiempo de vuelo es el tiempo en que el cuerpo permanece en el aire. El tiempo de subida más el tiempo de bajada. Acá está, tiempo de vuelo. ¿Y cómo se calcula el tiempo de vuelo? Si es que tú tienes la velocidad vertical ya descompuesta, usa solamente esto, ¿no? 2 veces la velocidad vertical sobre la gravedad. Si aún no lo descompones, entonces usas esto. 2 veces la rapidez de lanzamiento, que es esta, el VI, ¿estamos? Por el seno del ángulo sobre G. ¿Estamos? Depende de ti, si ya lo has descompuesto o todavía no lo descompones. La altura máxima es la altura con que el cuerpo llega al punto más alto. Recordemos que en el punto más alto, en un movimiento parabólico de caída libre, no es que no tenga velocidad, sí tiene, pero tiene una velocidad horizontal, no te olvides. Esta altura máxima, si es que tengo descompuesta, sería la velocidad vertical al cuadrado sobre 2g. Pero si aún no la descompongo, sería la rapidez de lanzamiento al cuadrado por el seno cuadrado de teta sobre 2 veces la aceleración de la gravedad. Y para terminar, jóvenes, esta parte de acá tengo L. L, ¿quién viene a ser? El famoso alcance horizontal. ¿Sí? Ese alcance horizontal, ¿cómo se determina? Como 2v sub 0 al cuadrado por el seno por el coseno de teta sobre G, o la rapidez de lanzamiento al cuadrado por el seno del doble del ángulo sobre G. ¿Estamos? Entonces, VI viene a ser la rapidez de lanzamiento y G viene a ser la aceleración de la gravedad. ¿Me entendió hasta ahí? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si es que yo quiero lanzar un cuerpo y quiero que este cuerpo logre su máximo alcance horizontal? Si yo quiero que este cuerpo logre su máximo alcance horizontal, el ángulo con el que yo debo lanzar tiene que ser ¿cuánto? 45 grados. ¿Me entiendes? El ángulo que yo debo lanzar, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser ¿cuánto? 45 grados. ¿Se entendió? ¿Estamos bien? Ahora, la relación entre altura máxima y alcance horizontal. Relación entre altura máxima y alcance horizontal. Entonces, ¿qué significa eso? Que la tangente del ángulo de inclinación, siempre, esto va a suceder siempre, la tangente del ángulo de inclinación va a ser igual a 4 veces la altura máxima sobre el alcance horizontal.
¿Estamos? Estas ecuaciones se demuestran, sí se demuestran, pero para no dilatar más el tiempo te las pongo de forma directa y eso también nos va a ayudar a resolver los problemas también de forma directa. ¿Qué más? Relación entre A y B, como unas relaciones métricas. Si yo lanzo un cuerpo con una rapidez inicial, formando un ángulo θ como está ahí, y el cuerpo llega hasta acá, por ejemplo, teniendo una altura h, entonces la tangente del ángulo θ sobre la altura es la suma de inversas de estas medidas de acá. O sea, de cómo yo he partido, ¿qué cosa? El alcance horizontal. ¿Vamos a ver? De esa manera se calcula esta relación. ¿Estamos? Esta herramienta de la relación entre A y B es una herramienta muy poderosa. ¿Sí? Muy poderosa. Tú tienes que saber en qué problema los tienes que trabajar. No en todo vas a trabajar esto. Ahora, ángulos complementarios. Mira, si yo lanzo el cuerpo con un ángulo de 45 grados, este cuerpo llega a tener su máximo alcance horizontal. Estamos su máximo alcance horizontal. Pero ¿qué pasaría si lo lanzo con 30 grados? Si lo lanzo con 30 grados va a estar antes su alcance horizontal. Y el complemento de 30 es 60. Y si lo lanzo con 60 grados, su alcance horizontal va a ser el mismo que el de 30. ¿Por qué va a ser el mismo? Porque los ángulos son, ¿qué cosa? Complementarios. Son ángulos complementarios. ¿Me entiendes? Si lo lanzo con 15 grados, igual. Con 75, que es su complemento, llega a tener el mismo alcance horizontal. ¿Entiendes? Llega a tener el mismo alcance horizontal. ¿Vamos bien? Ahora, movimiento semiparabólico. Movimientos, ojo, antes de pasar al movimiento semiparabólico. Cuando los ángulos son complementarios, llegan a tener solamente el mismo alcance horizontal. ¿Sí? Llegan a tener solamente el mismo alcance horizontal. Ahora, movimiento semiparabólico, que está acá. El cuerpo es lanzado con una velocidad horizontal y el cuerpo genera una semiparábola, donde es soltado desde una cierta altura y recorre una distancia horizontal. La altura que yo tengo ahí se calcula como ¿qué? Como un medio de g por t cuadrado, ¿sí? La altura se calcula como un medio de g por el tiempo elevado al cuadrado. Y la distancia horizontal es la rapidez horizontal por el tiempo. ¿Sí? Es la rapidez horizontal multiplicada por el tiempo. ¿Estamos? De esta manera se calcula para un movimiento semiparabólico, como está acá. Vx es la rapidez de lanzamiento, pero es una rapidez horizontal. Si me piden calcular la velocidad luego de un cierto tiempo para un semiparabólico, fácil. El cuerpo lanzado de A genera la semiparábola, luego de un cierto tiempo se encuentra en B, me piden la velocidad en B. Pero yo tengo que analizar la vertical, y la horizontal y la vertical. La horizontal se mantiene constante, o sea, esta velocidad es la misma que esta, no cambia. Pero en la vertical sí va a cambiar. Acá no tiene velocidad vertical, vale 0. Entonces la velocidad vertical que presenta acá se va a calcular como la gravedad por el tiempo. Al calcular la velocidad vertical, para hallar esta velocidad, aplico Pitágoras. Al cuadrado, lo sumo y le saco la raíz cuadrada. Y me quedaría esto. ¿Se entendió, señores, hasta ahí? ¿Alguna duda, consulta o pregunta? ¿Alguna duda, consulta o pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas, consultas, jóvenes? Jóvenes, ¿alguna duda, pregunta o consulta? ¿A qué te refieres con en un movimiento vertical de caída libre? En un movimiento vertical de caída libre, el signo es de acuerdo a la ecuación vectorial que voy a usar.
En los casos particulares del movimiento parabólico de caída libre no vamos a usar los signos. Solamente cuando use mi ecuación general, que son estas de acá. Ahí sí me va a importar. Si apunta hacia arriba es positivo, si apunta hacia abajo es negativo. ¿Se entendió, Saulo? Muy bien. ¿Otra pregunta? ¿O todo está claro? Bueno, entonces vamos con la resolución de los problemas. ¿Está bien? Vamos con la resolución de los problemas del tema de movimiento parabólico de caída libre. Un ratito, por favor. Voy a girar la computadora. Ya, a ver. En el instante mostrado, una partícula es lanzada horizontalmente si luego pasa por el punto P. Calcule H. ¿Qué vas a aplicar acá, muchachos? ¿Qué vamos a aplicar acá? Primero yo sé que la distancia horizontal es la rapidez horizontal por el tiempo. La distancia horizontal es 50, la rapidez horizontal es 10 por el tiempo t. Por lo tanto, ¿cuánto el tiempo vale? 5 segundos. ¿Sí? ¿Está bien? Pero ahora yo te pregunto, a mí no me piden ese tiempo, ahí me piden qué cosa, la altura. Por lo tanto, la altura, ¿cómo se calcula? Como un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La altura es h, un medio de la gravedad que vale 10 por el tiempo 5 al cuadrado 25. Por lo tanto, h me quedaría 5 por 25, 125 metros. Clave dedazo. Muy bien, Solimar, excelente. Una partícula es lanzada tal y como se muestra en la figura. La partícula impacta al piso con una rapidez de 50. ¿Ah? ¿Tú qué dices? Claro que sí, ¿no? La rapidez de salida es igual a la rapidez de llegada. ¿Cuánto vale también? 50 metros por segundo. Verdadero. Su mínima rapidez que logra alcanzar la partícula en su caída libre es 0. En su caída libre. ¿Estamos? ¿Cómo sería ahí? En su caída libre es 0. Cuando me hablan de caída libre, no me están especificando movimiento vertical de caída libre. Recuerda que el movimiento parabólico también es un movimiento de caída libre. La mínima rapidez para un movimiento parabólico de caída libre es cuando el cuerpo esté en el punto más alto. Y en el punto más alto, recuerda que este tiene velocidad horizontal. Y la velocidad horizontal la voy a calcular descomponiendo esta de acá. Este vale 40 y este vale 30. Entonces, la velocidad horizontal, ¿cuánto vale? 40 metros por segundo. Y eso sería falso. ¿Está bien? Y la tercera me dice que la relación entre su altura máxima y el alcance horizontal es 3/16. ¿Cómo hay la relación? Tangente del ángulo θ es 4 veces la altura máxima sobre el alcance horizontal. Tangente 37, 3/4. Es 4h sobre L. Entonces, h sobre L es 3/16. Verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Clave, avión. ¿Se entendió, jóvenes, hasta ahí? ¿Sí? Ajá, vamos bien. A ver, ¿qué me dicen en la 3? Problema 3. Determine la altura máxima alcanzada por el proyectil. Yo tengo las velocidades. Sería 6 a la derecha y 8 hacia arriba. Acá está el proyectil y ya es el semiparabólico, el parabólico, ¿no? Si me piden, jóvenes, la altura máxima, yo ya la tengo descompuesta. Entonces vas a usar esta nada más, ¿no? Altura máxima, velocidad vertical al cuadrado sobre 2g. La vertical es 8 al cuadrado 64 sobre 2 por 10, 20. La altura máxima es igual a 3,2 metros.
clave, dedazo. Chicos, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Se va entendiendo, jóvenes? ¿Alguna duda, pregunta o consulta que quieran hacer? Díganla, por favor, si tienen alguna duda. No se queden con la duda, por favor. Profe, Dígame. disculpe, buenos días. Quería, o sea, como que se entrecortó y no puedo entender la parte que usted reemplazó en la velocidad inicial. No te he escuchado bien. ¿Me puedes volver a repetir, por favor? Que dijo que la velocidad inicial estaba descompuesta, algo así. Repito la 3, ¿te parece mejor? Sí. Bueno, o sea, sí Ya. entendí más o menos, solamente tengo una parte que no entendí. Ya, mira, es que acá ya te da la velocidad inicial que es 6i más 8j. O sea, ya te la dan descompuesta. 6 a la derecha y 8 hacia arriba. Y genera el movimiento parabólico. Cuando el cuerpo alcanza su altura máxima, como ya la tienes descompuesta, trabaja con la velocidad vertical. Velocidad vertical al cuadrado sobre 2g nada más. Y sería 8 al cuadrado 64, 2 por 10, 20. Me quedaría 3,2. Clave, dedazo. ¿Ahora Gracias, sí se profe. entendió? Sí. Muy bien. A ver, en la pregunta número 4, me dice, una esfera realiza un movimiento parabólico de caída libre tal y como se muestra. Si logra representar una rapidez mínima de 30 metros por segundo. O sea, cuando el cuerpo está acá, tiene una rapidez mínima de ¿cuánto? De 30 metros por segundo. Recuerda que el cuerpo logra alcanzar una rapidez mínima cuando esté en el punto más alto. Estamos en el punto más alto. Determine el tiempo de vuelo. Primero voy a hallar el tiempo de vuelo. Mira, analiza esta parte de acá, la parte de la que está bajando. ¿Sí? Analízame esa parte. ¿Yo qué tendría? Que ese tiempo, la distancia, es igual a la rapidez horizontal por el tiempo. 180 es igual a 30 por t. Por lo tanto, el tiempo es 6 segundos. Y si yo te pregunto, ¿es 6 segundos de bajada? También va a ser ¿cuánto? 6 segundos de subida. Por lo tanto, el tiempo de vuelo, ¿cuánto sería? 12 segundos. Sin aplicar ecuaciones. Ahora me dicen determinar el tiempo de vuelo, ya sé que es 12, y su rapidez luego de 4 segundos. O sea, que pasa por su altura máxima. El cuerpo acá tiene una velocidad de 30. 4 segundos. Luego de 4 segundos, la velocidad horizontal sigue siendo 30. Pero ¿cuánto es la velocidad vertical? Han pasado 4 segundos. Si han pasado 4 segundos, ¿cuánto es la velocidad vertical? Gravedad por tiempo, ¿verdad? Gravedad 10 por tiempo 4 sería 40. Pero esa es la velocidad vertical. A mí me piden la velocidad. Esta es la que me están pidiendo. Entonces, SV sería Pitágoras. Aplicaría Pitágoras y me quedaría 50 metros por segundo. Clave, besito. ¿Se entendió? Clave, besito. Jóvenes, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda, consulta o pregunta para seguir avanzando los siguientes problemas? ¿Todo claro? ¿Sí? Profe, disculpe, ¿puedo repetir la última parte del ejercicio anterior? No hay problema, yo repito. ¿Cuál lo has entendido? ¿La parte de la velocidad? Sí, esa después de 4 segundos. Ya. Nosotros hemos visto que en un movimiento semiparabólico, la velocidad vertical va a ser gravedad por tiempo. Entonces, si yo me dicen calcular la velocidad, la rapidez, luego de 4 segundos de pasar por su altura máxima. El cuerpo cuando pasa por la altura máxima su velocidad es 30. La horizontal sigue siendo 30. Y como pasan 4 segundos, la vertical va a ser gravedad por tiempo. G por 4 sería 40.
Pero a mí me piden la rapidez, o sea, la inclinada, esta de acá. No es ni 30 ni 40, porque 30 y 40 son las descomposiciones. Por lo tanto, para calcular esta aplico Pitágoras. 30 al cuadrado más 40 al cuadrado y todo raíz cuadrada. ¿Que me quedaría cuánto? 50. ¿Ahora sí se entendió? Sí, profe, gracias. No te preocupes. Cualquier duda, consulta, pregunte, por favor. En la pregunta número 5 me dice, un proyectil se lanza bajo un ángulo de 53 grados, con la horizontal. Si alcanza su altura máxima luego de 2 segundos, determine su alcance horizontal y su rapidez de lanzamiento. Oye, vamos acá. Si el cuerpo alcanza su altura máxima luego de 2 segundos, entonces son 2 segundos de subida y 2 segundos de bajada. Por lo tanto, mi tiempo de vuelo o mi tiempo total, ¿cuánto sería? 4 segundos. ¿Se entendió? ¿Sí? Mi tiempo de vuelo sería 4 segundos. Me piden el alcance horizontal, este alcance L. ¿Sí? Alcance horizontal L. ¿Está bien? Y me piden su rapidez de lanzamiento, V. El ángulo de acá vale 53 grados. ¿Sí? Vale 53 grados. ¿Está bien? Entonces, jóvenes, muchachos, muchachas, ¿qué tendría acá? ¿Ah? Si yo sé que son 2 segundos de subida y 2 segundos de bajada, entonces, si son 2 segundos de subida, yo te pregunto, ¿cuánto es la velocidad vertical ahí? ¿Ah? ¿Cuánto sería la velocidad vertical? Sería 20, ¿verdad? ¿Y por qué sería 20 metros por segundo? Porque recuerda que va a demorar 2 segundos hasta llegar a 0. Porque en el punto más alto, que es la altura máxima, el cuerpo no tiene velocidad vertical. El cuerpo no tiene velocidad vertical. Por lo tanto, para que pasen 2 segundos, ha tenido que ser 20. Y si ese ha sido 20, como el ángulo es 53, ¿cuánto dura? ¿Ah? ¿Cuánto dura? 25, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y cuánto valdría la horizontal? Mira tu triángulo de 37 y 53. La vertical es 20 porque faltan 2 segundos en el punto más alto. Es 20. Como el ángulo es 53, el horizontal es 15 y la diagonal es 25. Y es lo que me pide la velocidad, 25 metros por segundo. Ahora me piden el alcance horizontal. Recuerda que el alcance horizontal es una distancia horizontal, que sería la velocidad horizontal por el tiempo, más rápido. Por lo tanto, la velocidad horizontal es 15. Y el tiempo total, 2 más 2 son 4. ¿Cuánto es el alcance horizontal? 60 metros. Por lo tanto, la clave sería dedazo. ¿Entendió, jóvenes, hasta ahí? ¿Alguna duda, consulta o pregunta? En la pregunta número 6, me dan, ¿qué cosa? La velocidad en A, que es 50, que es esta. ¿Estamos? Esa velocidad la voy a descomponer a la derecha y hacia arriba. Entonces, este vale 40 metros por segundo y este vale 30 metros por segundo. Y este se va. ¿Estamos bien? Entonces, jóvenes, esa velocidad horizontal se mantiene constante. Por lo tanto, acá sería 30. Y como el ángulo es 45, esta vertical también va a ser 30. Porque el ángulo es 45 grados. A ver, vuelvo a repetir. Como este es 50, lo descompongo, 30 y 40. Esa sí descomposición ya tú lo debes saber porque es un triángulo de 53 y 37, por si acaso. ¿Ya? Entonces, este 30 que es el horizontal se mantiene constante y pasa acá. Y también, como él es 30, la vertical también sería 30 porque el ángulo es 45. Entonces, muchachos,
Si acá la velocidad vertical es 40 y acá es 30, ¿cuánto tiempo ha pasado? Ha tenido que pasar 1 segundo. Entonces, el tiempo que demora de A a B, ¿cuánto sería? 1 segundo. ¿Y por qué ha tenido que ser 1 segundo? Porque recuerda que cuando la velocidad vertical, cada segundo disminuye de 10 en 10. Si aquí es 40 y ahí es 30, ha disminuido 10. Por lo tanto, ha pasado 1 segundo. Y me piden la distancia horizontal de A a B. De D, ¿qué digo? D. Esa distancia horizontal sería la velocidad horizontal por el tiempo. La velocidad horizontal es 30 y el tiempo es 1. Por lo tanto, esa distancia, ¿cuánto vale? 30 metros. Clave de datos. Las 7 jóvenes, ¿cuánto sale? ¿Cuánto me saldría el problema número 7? A ver, date cuenta en el caso A. Entre teta y alfa, ¿quién es mayor? Habla. ¿Quién es mayor entre teta y alfa? ¿Quién es mayor entre teta y alfa? Mayor es teta, ¿verdad? ¿Cierto? Y si mayor es teta, es porque el cuerpo 1 va a tener tiempo que permanece el cuerpo 1 en el aire va a ser mayor que el tiempo 2. Por lo tanto, ese es verdadero. ¿Vamos bien? En el caso B, si ambas son soltadas simultáneamente, llegan al piso simultáneamente. Yo te pregunto, ¿cuánto es la velocidad vertical de 2? 0. ¿Cuánto es la velocidad vertical de 1? 0. Entonces, ambos van a llegar al piso al mismo tiempo. Profesor, ¿pero cómo van a llegar al mismo tiempo si él tiene 6 y él tiene 2? Esas velocidades son las horizontales. Simplemente que mientras él hace esto, él hace esto, ya que la distancia horizontal de 1 va a ser menor que la distancia horizontal de 2. ¿Por qué? Porque la velocidad horizontal de 1 es menor que la velocidad horizontal de 2. Pero el tiempo que demoran en caer van a ser los mismos, porque ambos parten con la misma velocidad vertical. Verdadero, ¿no? Ambos caen de forma simultánea. Si alfa y teta son complementarios, o sea, suman 90 grados, entonces tienen el mismo alcance horizontal. Verdadero, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto hace un rato. Por lo tanto, la clave sería avión. Problema número 8. Me dice que la altura es 160 metros. La altura de acá es 160 metros. ¿Sí? Por lo tanto, me piden calcular la tangente del ángulo θ. Me piden la tangente del ángulo θ. Entonces, muchachos, yo primero voy a descomponer esta velocidad horizontal. La descompongo a la derecha y hacia arriba. Este valdría 15 metros por segundo y este valdría 20 metros por segundo. ¿Está bien? Ahora, recordemos que la velocidad horizontal se mantiene constante. O sea, si yo descompongo la velocidad final, la horizontal sigue siendo 15. Voy a más bien determinar cuánto vale esa velocidad vertical, que le llamo VY. Entonces, muchachos, desde A hacia B, yo voy a trabajar en el eje Y. Acá sí me voy a mis ecuaciones generales. Como tengo altura, tengo la velocidad inicial, la velocidad final y no tengo el tiempo, uso, ¿no? Velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado más 2 veces gravedad por altura. La velocidad final es menos VY al cuadrado. La inicial es 20 al cuadrado 400. Más 2 por la gravedad que vale menos 10 y por el vector altura. El vector altura es del punto inicial al punto final, apunta hacia abajo. ¿Sería cuánto? Menos 160. La VY al cuadrado me quedaría 3600. Entonces, ¿cuánto me quedaría VY? Me quedaría 60 metros por segundo. Entonces, jóvenes, ¿qué me piden calcular? Me piden la tangente de θ.
Y la tangente de θ sería la velocidad vertical, que es 60, sobre la velocidad horizontal, que es 15. Por lo tanto, la tangente de θ sería 4. Clave, casita. Nada más. En la pregunta número 9, ¿sí? En la pregunta número 9, se lanza un objeto desde A con una rapidez de sí. Determina el tiempo de vuelo y el alcance horizontal que logra obtener. A ver. Lo lanzo con 5 metros por segundo. Horizontal y vertical. ¿Qué significa eso o qué sucede con eso? Como yo tengo la altura, que vale 68 metros, ¿cuánto tiempo demora en caer? Y como no tengo la velocidad final, yo digo, ¿no? En el eje Y, altura es igual a velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. El vector altura es hacia abajo, porque este vale 68. Como va hacia abajo sería menos 68. La velocidad inicial es 3 por t menos 5t cuadrado. Paso al otro lado, 5t cuadrado menos 3t menos 68 es igual a 0. ¿Sí? ¿Cuánto vale el tiempo? Ahí, facilito. ¿Cuánto valdría el tiempo? Sería 4, creo, ¿no? 4 al cuadrado, 16 por 5, 80. 80 menos 12 y menos 68 es 0. Muy bien. ¿Cuánto sería el tiempo? 4 segundos. Ya hay el tiempo. Ahora me falta hallar este recorrido. El recorrido, ¿cómo lo vas a calcular? Vas a trabajar en tu eje X. Distancia es igual a rapidez horizontal por el tiempo. E va a ser igual a la rapidez horizontal 4 por el tiempo 4. Por lo tanto, el valor de E, ¿cuánto vale? 16 metros. Clave enano. ¿Sí? Y para terminar, tenemos el problema número 10. Para terminar, parabólico de caída libre. Luego nos pasamos a MCU. ¿Ya? Los proyectiles son lanzados con las velocidades que se muestran. Determine a qué altura se encuentra y el valor de h. Mira, en estos tipos de problemas, yo le voy a quitar la aceleración de la gravedad para poder resolverlo más rápido. Yo te pregunto, si yo le quito la gravedad, por lógica y por criterio, ¿qué pasaría con el cuerpo 1? Iría de forma recta. ¿Y qué pasaría con el cuerpo 2? Iría de forma recta y chocan acá. ¿Te das cuenta? Y si chocan ahí, esta distancia, el tiempo que digo, van a ser iguales. Por lo tanto, este sería 50t y este sería 10t. Si yo trazo la vertical, este sería 40t y este valdría 30t. El 10t baja, 10t, por lo tanto abajo, ¿qué me quedaría? Que 30t más 10t es igual a 80. Por lo tanto, ¿cuánto vale el tiempo? 2 segundos. ¿Sí? El tiempo vale 2 segundos. ¿Pero qué te piden? Te piden h. Primero te piden h. ¿Sí? Y si te piden h, h vale 40t, ¿verdad? Y 40 por 2, ¿cuánto valdría h? 80 metros. Listo, ya hallé el valor de h. Ahora me falta hallar a qué altura se van a encontrar. Entonces, lo que voy a hacer más rápido acá es dibujarlo de nuevo. Mira. El cuerpo 1
genera su parábola original. Y el cuerpo 2 genera su semiparábola. Y acá se van a encontrar. Me pide a qué altura se encuentran. ¿A qué altura se encuentran? A este H le llamo. H'. H'. ¿Está bien? Entonces, el detalle es de que si yo le quito la gravedad a 1, 1 iría así. Y chocaría acá con 2. Por lo tanto, esta altura de acá, que le llamo H2', esa altura es como si yo el cuerpo lo soltara desde este punto, que sería 1/2 de G por T cuadrado. Y sería 1/2 de 10 por el tiempo que salió, ¿cuánto? 2 al cuadrado 4. Mitad, mitad, ¿cuánto vale ese H? 20 metros. Y si ese H' vale 20 metros y todo vale 80 metros, entonces ese H que yo quiero calcular, que es H' más 20, me quedaría 80. Por lo tanto, H' me quedaría 60 metros. 60 y 80. Clave la C. Jóvenes, hemos culminado con la resolución de los 10 problemas de movimiento parabólico. ¿Alguna duda, consulta o pregunta hasta ahí, muchachos? Para poder pasar a MSU. Profe. ¿Cómo? Una consulta. Cuando la aceleración es negativa, porque he visto en algunos casos que usted ha puesto que la aceleración es negativa, Ya. ¿por qué vendría a ser? Así como es que mi internet está fallando y se escucha medio entrecortado, disculpe. Ya, no te preocupes, escúchame. La aceleración de la gravedad le voy a poner -10 cuando trabajemos netamente con estas ecuaciones. Con estas. Porque son ecuaciones vectoriales, es por eso que la gravedad va a haber -10. En cambio, cuando trabajamos con los casos particulares, con estas ecuaciones que están acá, estas de acá, esta de acá o esta de acá, ya son su parte escalar, o sea, solamente toma su valor nada más de 10. ¿Me entienden? Es por eso que yo, por ejemplo, acá, disculpa, acá, por ejemplo, usé el -10, ¿verdad? Porque estoy trabajando Sí. mis ecuaciones escalares vectoriales. ¿Me entiendes? Por eso le puse -10. En cambio, acá también, mira, G es -10 y por 1/2 es -5. Va acá. Pero acá, esta ecuación es una ecuación escalar. Por eso la gravedad solamente toma el valor de 10. O ¿Se sea, entiende? en vectorial toma el negativo y en escalar no. Exacto, el escalar solamente va a su valor, ¿no? Ok, profesor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o consulta? ¿No hay? ¿Seguimos? Jóvenes, siguiente tema, movimiento circunferencial uniforme, más conocido como el MCU. ¿Sí? Más conocido como MCU. ¿Qué nos dice en la parte introductoria? Nos dice, no, la naturaleza y tu día a día están llenos de ejemplos de movimientos circunferenciales, uniformes. Inclusive, la propia Tierra es uno de ellos, te dice, ¿no? Recuerden, jóvenes, que la Tierra tiene dos movimientos. ¿Cuáles son esos dos movimientos de la Tierra? ¿Ah? Rotación y traslación. Si asumimos que ese movimiento de traslación es un movimiento en una circunferencia, yo ya sé que no es una circunferencia, lo vamos a asumir, es como si viajara con MCU. Al igual su rotación en su eje geográfico. De la misma manera, asumimos que ese movimiento es con velocidad constante. Inclusive, por ejemplo, los famosos tocadiscos, ¿no? Abuelito, la abuelita, cuando quería escuchar su música, no ponía su MP3, pues. O qué digo, no ponía su CD, o de repente su Spotify, o su YouTube, si no tenían esos grandes tocadiscos, ¿no? Esos tocadiscos que eran más grandes que uno todavía, ¿no? Grandazos eran.
y lo ponían a través de su máquina y con una aguja, ¿no? Comenzaba a sonar la música. ¿Estamos? Y esos tocadiscos giraban o rotaban con un movimiento circunferencial uniforme. Ahora, ¿cuáles son las características de este movimiento? Una de ellas es que la trayectoria es circunferencial. La otra presenta dos tipos de velocidades. ¿Y cuáles son esos dos tipos de velocidades? Una velocidad tangencial y una velocidad angular. Acuérdate de eso. El MCU presenta dos tipos de velocidades. ¿Cuáles son? Una velocidad tangencial y una velocidad angular. El MCU también tiene una aceleración, denominada ¿qué cosa? Aceleración centrípeta. ¿Estamos? El MCU tiene una aceleración denominada ¿qué cosa? Aceleración centrípeta. Centrípeta, ¿me entiendes o no? Esa aceleración centrípeta es la culpable de que la velocidad tangencial, entonces que la velocidad tangencial, ¿qué es cosa? Cambie o varíe en su dirección. ¿Estamos? Cambie o varíe en su dirección. Ahora, luego de esto nosotros vamos a trabajar uno por uno. Luego de eso nosotros vamos a trabajar uno por uno. Velocidad tangencial y la otra es una velocidad angular. La velocidad tangencial, también denominada velocidad lineal, es tangente a la trayectoria y perpendicular al radiovector. El radiovector viene a ser el radio. Y este es perpendicular. ¿Te das cuenta? Perpendicular. Es constante en módulo, o sea, su valor de la velocidad tangencial no va a cambiar. El valor de su velocidad tangencial no cambia. Lo que cambia, ¿qué cosa viene a ser? Su dirección, ya que va a ser siempre tangente a la trayectoria. ¿Y por qué cambia la dirección de la velocidad tangencial? Por culpa de la aceleración centrípeta. ¿Estamos? Ahora, si yo quiero calcular el valor de la velocidad tangencial, sería igual a la longitud de arco, L, sobre el tiempo. La longitud de arco L sobre el tiempo. ¿Entiendes? Longitud de arco sobre tiempo. Estamos, esa longitud de arco se mide en ¿qué cosa? En metros por segundo. ¿Sí? Ahora, velocidad angular. En la velocidad angular presenta una dirección perpendicular al plano de la trayectoria. Esta se va a determinar mediante la regla de la mano derecha. ¿Estamos? Bueno, acá no se aprecia bien, pero acá está la regla de la mano derecha. Así. Bota un sentido. En este caso, si tomamos que el cuerpo viaja en un sentido antihorario, mi pulgar ¿hacia dónde apunta? Hacia arriba. Y si mi pulgar apunta hacia arriba, a eso se le llama velocidad angular. ¿Estamos? ¿Qué más? Su sentido se determina mediante la regla de la mano derecha, ya lo he explicado. Es constante en módulo y dirección. La velocidad angular, sí, jóvenes, no va a cambiar ni su valor, ni tampoco su dirección. ¿Estamos? No cambia ni su valor, ni su dirección. El valor de la velocidad angular se va a calcular como teta sobre tiempo, donde teta viene a ser el ángulo barrido, mientras que la rapidez tangencial es la longitud de arco sobre tiempo. El W es teta sobre tiempo, ángulo barrido sobre tiempo empleado. ¿Me entiendes? Ángulo barrido sobre tiempo empleado. Ahora, ¿cómo diferencio yo si a mí me dan, porque no me van a decir que me están dando la tangencial o la angular? Así a secas en los problemas me van a decir velocidad o rapidez. ¿Cómo yo diferencio entre la tangencial y la angular? La única, acuérdate, la única diferencia que van a tener ambas, la única diferencia que van a tener ambas van a ser en las unidades. ¿Estamos? La unidad de la rapidez tangencial
metros por segundo y de la angular, radianes por segundo. ¿Estamos? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna duda, consulta o pregunta, jóvenes? Para pasar a la siguiente diapositiva. ¿Alguna pregunta para pasar a la siguiente diapositiva, muchachos? ¿No hay dudas? Muchachos. No hay preguntas, ¿no? Chicos. ¿Están mudos? ¿Qué pasó? Ya, seguimos. Marcelo dice que sí. Ya. Muy bien. Relación entre las velocidades. Relación entre las velocidades. Debido a que en esta parte trabajaremos todo en forma escalar. ¿Por qué trabajaremos todo en forma escalar? Porque se nos hace más fácil para poder trabajar. Entonces, recordemos que la rapidez tangencial siempre es igual a la rapidez angular por el radio. La rapidez tangencial siempre va a ser igual a la angular multiplicada por el radio. ¿Sí? La velocidad tangencial sí tiene sentido, hijo. Siempre es tangente a la trayectoria. Estamos siempre es tangente a la trayectoria. ¿Ya, Solimar? La velocidad tangencial tiene dirección y sentido. Es un vector. Conceptos básicos. ¿Cuáles son esos conceptos básicos del MCU? ¿Cuáles son esos conceptos básicos del MCU? 1. El periodo. El periodo de traslación terrestre equivale a 365 días. El periodo de rotación terrestre equivale a 24 horas. ¿Estamos? Eso tú lo sabes. El periodo del minutero, ese reloj que cosas que tenemos la mayoría, ¿no? Ese reloj que tiene 12 numeritos y 3 rayitas, ¿no? Los relojes normales, pues no los digitales, sino los analógicos. Entonces, el minutero emplea 60 minutos para dar una vuelta completa. Ese es el periodo. El periodo es el tiempo necesario para que el cuerpo dé una vuelta completa. Luego tenemos la frecuencia. La frecuencia es el número de vueltas sobre el tiempo empleado. ¿Sí? La frecuencia es el número de vueltas sobre el tiempo empleado. ¿Cuál es la unidad de la frecuencia? Es el hertz. Mientras el periodo se mide en segundos, la frecuencia se mide en hertz. ¿Estamos? Y recordemos que un hertz es segundos a la menos 1. Recordemos que un hertz es, ¿qué cosa? Segundos a la menos 1. ¿Estamos bien? ¿Sí, jóvenes? Ahora, en esta parte de acá, la frecuencia también se mide en RPS, que son revoluciones por segundos, ¿sí? Y una revolución por segundo equivale a un hertz. Una revolución por segundo equivale a un hertz. ¿Estamos? Ahora, pero hay algunos casos que te dan en RPM, que son revoluciones por minutos. Por lo tanto, cuando te dan en RPM, tú tienes que multiplicar por un 60avo para que te dé en revoluciones por segundo. ¿Me entiendes? Lo multiplicamos por un 60avo para que me dé, ¿qué cosa? En revoluciones por segundos. Jóvenes, comentarios finales. La frecuencia siempre va a ser la inversa del periodo, ¿sí? La frecuencia siempre va a ser la inversa del periodo. Y la rapidez angular se calcula como 2pi sobre periodo o 2pi por frecuencia. ¿Estamos? La rapidez angular se calcula como 2pi sobre periodo o 2pi por frecuencia. Ahora, a la rapidez angular también tiene otro nombre. ¿Sabes cómo se le conoce la rapidez angular?
también se le conoce como frecuencia angular. ¿Estamos? A la rapidez angular también se le conoce como ¿qué? Como la frecuencia angular. ¿Se entiende? Frecuencia angular. ¿Sí, chicos? Ahora, tenemos acá la famosa aceleración centrípeta. Esta aceleración centrípeta, como te dije hace un rato, es la causante de que la velocidad tangencial cambie de dirección. Es la causante de que la velocidad tangencial cambie de dirección. La aceleración centrípeta no va a ser constante porque en cada punto del cuerpo va a cambiar su dirección, porque apunta hacia el centro de la circunferencia. ¿Sí? Apunta hacia el centro de la circunferencia. La aceleración centrípeta siempre va hacia el centro, tiene una dirección radial hacia el centro de la circunferencia. ¿Cómo se calcula la aceleración centrípeta? Se calcula como v cuadrado sobre r o omega cuadrado por r. ¿Cómo se calcula? Como v cuadrado sobre r o omega cuadrado por r. De esa manera se calcula la aceleración centrípeta. ¿Se entendió? De esa manera se calcula la aceleración centrípeta. Jóvenes, preguntas hasta ahí, alguna duda, consulta o inquietud, y si no la tienen, díganme si que han entendido. Muy bien, Giovanna. ¿El resto, jóvenes? Muy bien, Daniel. Muy bien, Rodrigo. Continuamos entonces. ¿Sí? Vamos a continuar. A ver. Rodajes. ¿Qué es lo que pasa, jóvenes, cuando tenemos nosotros acá rodajes? Rodajes también lo has visto en qué cosa, en el curso de razonamiento matemático, ¿verdad? Pero acá lo vamos a ver un poquito más sencillo. Nosotros tenemos acá, en el primer caso, rodajes unidos mediante una faja, que si él, por ejemplo, rota en un sentido horario, este lo empuja, este lo jala, y él también lo va a rotar en sentido horario. ¿Estamos bien? Tengo acá el rodaje A y tengo acá el rodaje B. ¿Estamos bien? Ahora, en el otro caso igual. Este lo rota en un sentido, ¿qué cosa? Horario. Y por lo tanto, este lo va a hacer girar en un sentido antihorario. Este sería A y este sería B. En el primer caso, los cuerpos están unidos mediante una faja transportadora. ¿Estamos? En el primer caso, los cuerpos están unidos mediante una faja transportadora. En el segundo caso, los cuerpos están unidos mediante un punto de tangencia. ¿Estamos? Están unidos mediante un punto de tangencia. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando los cuerpos están unidos mediante una faja o mediante un punto de tangencia, entonces, en los puntos periféricos, que son los puntos externos del disco, tienen la misma rapidez tangencial. ¿Sí? Tienen la misma rapidez tangencial. En cambio, en el segundo caso, cuando los cuerpos tienen el mismo centro, ¿sí? Cuando los cuerpos tienen, jóvenes, el mismo centro, ¿qué tenemos acá? Cuando los cuerpos tienen el mismo centro, ¿qué pasaría? Se le llama que son concéntricos, ¿sí? Yo tengo acá un rodaje, obviamente van a girar en el mismo sentido. Van a girar en el mismo sentido, jóvenes, como lo ves acá. Acá tengo el rodaje A y acá tengo el rodaje B. Por lo tanto, ambos tienen, ¿qué cosa? La misma rapidez angular. Tanto en el primer caso como en el segundo caso. Tanto en el primer caso como aquí, como en el segundo caso. ¿Te das cuenta? Sí, jóvenes, ambos tienen el mismo centro, por lo tanto, tienen la misma rapidez angular, la misma rapidez de rotación. ¿Sí, jóvenes? ¿Hasta ahí comprendido? Para pasar a la solución de los 5 últimos problemas.
Una consulta, pregunta o duda que tengas, dímelo por favor de una vez. ¿No hay dudas? Pasamos a la solución de los 5 últimos problemas, jóvenes. En San Marcos no ha venido mucho este tema de MSU, ni siquiera de MSV, por si acaso. ¿Ya? Por eso he puesto menor cantidad de problemas. Uf, gracias, dice. Lo que sí ha venido ha sido lo que es MRV, caída libre y parabólico. Eso sí ha venido, ¿no? Siempre hay que estar pendientes. ¿Ya? ¿A qué te refieres, Israel, como el problema? ¿A qué te refieres como el problema? Ah, el tema en general. Ah, es la primera vez que ves MSU. Es que normalmente no lo trabajo. Normalmente este tema no lo trabajo. ¿Por qué? Porque no es que sea difícil, sino que tiene muchas ecuaciones. Y al tener muchas ecuaciones, al alumno se le complica. Se le complica bastante al alumno. Pero yo te aseguro que el día que te memorices las ecuaciones, te lo vas a aprender rapidísimo. A ver, vamos con la solución. 11. ¿Qué clave sale? Me dan la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta vale ¿cuánto? 40 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué más me dice? El radio es de 10 metros. El radio vale 10 metros. ¿Estamos? Hallar la frecuencia. Me piden la frecuencia. Oye, ¿la frecuencia cómo lo puedo calcular? Tengo la aceleración centrípeta. La frecuencia yo la he visto en W. Bueno, omega es su nombre correcto. Yo sé que omega es 2pi por F. ¿Sí o no? Pero para tener F necesito omega. ¿Y omega de dónde lo voy a sacar? De la aceleración centrípeta. Porque la aceleración centrípeta es omega al cuadrado por el radio. Y como el radio es 10, 0 con 0 se va. Omega, ¿cuánto me quedaría? 2 radianes por segundo. ¿Sí? Entonces ahora reemplaza. 2 es igual a 2pi por F. Se va. F me quedaría 1 sobre pi, ¿qué cosa? Hertz. Clave de datos. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Sí? En la 12, me piden la rapidez angular del minutero. Oye, el minutero, rapidez angular, omega. Del minutero yo puedo tener, ¿qué cosa? Su periodo, ¿verdad? ¿Cuánto era el periodo del minutero? 60.000 minutos, ¿no? Entonces sería 2pi sobre periodo. Sería 2pi, el periodo es 60 minutos, pero tiene que estar en segundos, radianes por segundo. 60 por 60, 3600. Por lo tanto, omega valdría pi sobre 1800. ¿Qué cosa? Radianes por segundo. Clave de datos. Nada más. A ver la 11, la 3. Si V de A es igual a 2 veces V de B, determine el radio menor. Me piden el radio chiquito. El radio grande ya sé que vale ¿cuánto? 8 centímetros. Este es el radio grande, radio de A. Yo te pregunto, chicos, chicas, y tú también. Son el mismo centro, son concéntricas. Y si son concéntricas, tienen ¿qué cosa? La misma rapidez angular. ¿Verdad o no es verdad? ¿Cierto o no es cierto? Dime tú. Si son concéntricas, tienen la misma rapidez angular. Por lo tanto, la angular de A, muy bien, exacto, Saulo, es igual a la angular de B. Ahora, pero recuerda una ecuación poderosa que te dije que era, ¿cuál, profesor? Que V es igual a W por R. Entonces, W de A sería V de A sobre radio de A, que es R mayúscula. Y angular de B es V de B sobre radio de B, que es minúscula. ¿Estamos? Además me dicen que V de A es 2 veces V de B.
El radio grande es 8. V de B sobre R minúscula. V de B como V de B se va. R, ¿cuánto vale? 4 centímetros. Clave, besito. ¿Se entendió, jóvenes, hasta ahí? ¿Sí? Está fácil, ¿no? La 14, muchachos. ¿Qué nos dicen en la 14? A ver, te doy un tiempo para que tú lo hagas. Te doy un tiempo para que tú hagas el problema número 14. ¿Cuánto sale la 14, muchachos? Ah, ¿cuánto sale la 14? Vamos, chicos, vamos, pensando. ¿Cuánto sale la 14? Besito. Ya, a ver, dice, se sabe que una partícula está girando a la misma rapidez. Estamos dando 12 vueltas cada minuto. Dando 12 vueltas cada minuto. Ahí está. ¿Cuánto será la velocidad de dicha partícula mientras realiza un movimiento circular? Si me piden la velocidad y te das cuenta en las unidades, ¿qué velocidad te están pidiendo? ¿Ah? ¿Qué velocidad te están pidiendo en ese problema según las unidades? Vamos, chicos, ¿qué velocidad te están pidiendo? La angular, muy bien. Entonces, si tengo 12 vueltas cada minuto, yo con eso hallo frecuencia, que es 12 sobre un minuto, que es 60 segundos. Por lo tanto, sería 1/5 de Hertz. ¿Estamos? 1/5 de Hertz. ¿Estamos bien? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? 1/5 de Hertz. Ahora, pero me piden la velocidad angular. Pero la velocidad angular es 2pi por f. ¿Sí o no? Sería 2pi por 1/5. Por lo tanto, omega es igual a 2pi quintos. Clave, besito. ¿Se entendió, jóvenes, hasta ahí? ¿Sí? Facilito, ¿no? A ver, acá te agarro. Muchachos, se entendió el problema 14, ¿no? A ver, vamos con el 15, ¿cuánto sale? Problema 15, ¿cuánto sale, jóvenes? ¿Cuánto sale la 15, jóvenes? Chicos, ¿cuánto sale? Vamos, muchachos. Te creo, ¿ah? A ver, en primer lugar, yo te pregunto, el rodaje B y el rodaje C, ¿qué van a tener iguales? B con C. B con C, ¿qué van a tener iguales? ¿Ah? ¿Qué velocidad, Saúl? ¿Qué velocidad? La tangencial, muy bien. Y entre A y B,
Entre A y B, ¿qué tienen iguales? La angular, muy bien. Entonces, bueno, Giovanna ya se lanzó de dar su clave. Giovanna me dice, profesor, dale la clave 7. Pero ahora yo te pregunto. 48, dice Marcelo. A ver. La velocidad angular de A. Me da la velocidad angular de A. Entonces yo digo, yo sé que A y B tienen la misma velocidad angular. Entonces, si la angular de A es 12 radianes por segundos, es la misma que la angular de B. ¿Está muy bien? ¿Sí se entiende hasta ahí? Bacán. Ahora, yo ya analicé A y B y ya tengo un dato de B. Ahora trabajo entre A y C. A y C que tienen en común las tangenciales. Tangencial de A es igual a tangencial de C. Pero de A yo no tengo la tangencial. ¿Qué digo? De B. Disculpa, estoy dando tonterías. Entre B y C. De B yo no tengo la tangencial. Lo que yo tengo de B es la angular. Por lo tanto, la tangencial de B sería la angular de B por el radio de B. Y en C te piden la velocidad tangencial. ¿Estamos? Por lo tanto, la angular de B es 12. El radio de B es 4 metros. Es igual a la tangencial de C. Por lo tanto, la tangencial de C, ¿cuánto vale? 48 metros por segundo. Clave casita. ¿Se entendió cómo está hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entendió la solución de ese problema? ¿Fácil o difícil? Facilito, ¿verdad? Muy bien, muchachos. Con eso nosotros hemos culminado los 15 problemas que nos toca trabajar y todo el contexto teórico. ¿Ya? Estoy subiendo esto al Drive para que se lo entreguen. La semana pasada, el material de la semana pasada tenía una pequeña tarea. ¿Sí? Tenía una pequeña tarea. ¿Vieron la tarea, jóvenes? Muchachos, el material de la semana pasada tenía una pequeña tarea. Ya, ahí están las claves. ¿Ya? ¿Les di con todo y claves? No creo, ¿no? La 1, la B. 2 dedos. 3 dedos. 4 avión. 5 dedos. ¿Alguna pregunta de la tarea que no la han resuelto? ¿Alguna pregunta de la tarea que no han resuelto? Para poder guiarlos. ¿O todavía no lo intentan resolver? Vamos, chicos, sean sinceros. En la 3, a ver, vamos con la 3 primero. Tercer segundo, ese es el número de Galileo. Distancia en el tercer segundo es un 5K. Mira tu diapositiva, es un 5K. Y recuerda que K es un medio de A, pues. O sea, 5K es 3,5. Hayas K y por lo tanto ya hayas la aceleración. Ya, ahorita Nadine la 5, Andrea también la 5 un ratito. Voy con la 3. Israel. En el tercer segundo es 5K. Si 5K es 3,5, K vale 0,7. Acá no te dicen los 3 segundos, te dicen tercer segundo. Aplicas Galileo. Y si K vale 0,7, K es un medio de A. Y ahí hayas que sale 1,4. ¿Se entendió? Muy bien. En la 5, un móvil inicia un MRV.
se inicia, parte del reposo. Y en 2,18 segundos recorre 24 metros. Calcule su recorrido en los 1,09 segundos iniciales. O sea, lo que tú vas a hacer acá primero es hallar la aceleración. ¿Sí? A ver. A ver. Ya. Inicia su movimiento. Si el cuerpo inicia su movimiento, está así. Entonces, recorre 24 metros, inicia su movimiento, velocidad cero. En un tiempo de 2,18 segundos, recorre 24 metros. Entonces, tú acá vas a hallar la aceleración. ¿Qué voy a aplicar? Distancia es igual al inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Parte del reposo. Distancia es 24. Un medio de la aceleración por el tiempo. Uy. Disculpa. Y ahora sí. Ahora sí se ve. Ahora sí se ve, jóvenes. Muy bien. Entonces, el cuerpo parte del reposo y en 2,18 segundos recorre 24 metros. Entonces, distancia es igual a inicial por tiempo más un medio de A por T cuadrado. Voy a hallar la aceleración. Y acá me quedaría por T al cuadrado. El tiempo vale 2,18 al cuadrado. Entonces, ahí voy a hallar la aceleración. 24 por 2 entre 2,18 entre 2,18. Me quedaría más o menos 10,1 metros por segundos al cuadrado. ¿Está bien? Ahora, pero ahí me piden solamente el recorrido en los 1,09 segundos iniciales. Esta distancia nada más me pide. ¿Estamos? Entonces aplico la misma ecuación. Distancia inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Parte del reposo, 0. La distancia es igual a un medio de la aceleración que vale 10,1 por el tiempo que vale 1,09 al cuadrado. ¿Sí? Entonces la aceleración entre 2 por 1,09 y por 1,09. Y la distancia me quedaría 6 metros. Nada más, clave de datos. ¿Se entendió, jóvenes, hasta ahí? ¿Sí? ¿Se logró entender? Muy bien, chicos. Bueno, muchachos, creo que eso sería todo. No hay ninguna otra duda, consulta o pregunta. Las claves de esta tarea se los paso la siguiente semana. Intenten. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien, chicos. Entonces, cuídense mucho. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, Miss. Con permiso. Chicos, a las 12 nos unimos para la clase de lenguaje. Pueden tomarse un receso.